Buenas tardes, somos el grupo 7, conformado por Zambiase Tomás y Ardiles Rodrigo. En este video hablaremos del apartado Riesgos, acerca del estudio de prefactibilidad para instalar una bodega en Mendoza. En este video hablaremos de los siguientes contenidos. En primer lugar, las variables de riesgo pertinentes del proyecto. En segundo lugar, la simulación de Monte Carlo. Luego, un análisis de sensibilidad. En cuarto lugar, la mitigación de las variables de riesgo. En quinto lugar, las opciones reales. Y por último, la conclusión. El primer paso es definir las variables de riesgos pertinentes del proyecto. Para eso se definieron en un principio dos variables internas de nuestro proyecto. En primer lugar, el precio de las uvas, tanto para uvas Malbec, Cabernet y Torrontés. Y en segundo lugar, el precio de compra de las botellas. Luego se definieron variables macroeconómicas de riesgos. Tenemos en primer lugar el valor de inflación final, es decir, el valor al cual convergerá la inflación al cabo de algunos años. En segundo lugar, los años en que tarda en alcanzar dicho equilibrio la inflación. Y por último, escenarios de adelanto y atraso cambiario. Como se mencionó anteriormente, el costo de la uva equivale a aproximadamente a un 40% del costo total para fabricar una botella de vino. Esto quiere decir que es una variable clave a controlar, ya que un movimiento en el costo de esta puede repercutir directamente en el resultado del proyecto. Para eso se crearon tres distribuciones, una para cada tipo de uva, en el cual variará el precio de compra de cada uva. Al igual que el costo de compra de uva, el costo de compra de la botella también representa un costo importante dentro de la estructura de costos del proyecto, ya que ésta representa aproximadamente un 30% del total de costos para fabricar una botella de vino. Además, en los últimos años hubo problemas para satisfacer la demanda de botellas, por lo que es una variable de riesgo clave. Es por eso que se decide realizar una distribución triangular para representar la variación que ésta puede tener. Además, se puede observar en el gráfico que, debido a los problemas de oferta, es más probable que el precio de esta suba antes que baje. Para analizar las variables de riesgo macroeconómicas que afectan el proyecto, se comienza analizando el valor de inflación final y los años hasta que se alcanza dicho equilibrio de inflación. Para realizar las distribuciones, se realizó un análisis de los países de la región que han tenido problemas inflacionarios en su economía. Algunos países son Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay. Luego de un análisis, se llegó a la conclusión que el valor más probable para el valor final de inflación es de 10%, considerando un mínimo de 6 y un máximo de 16%. Luego, para explicar la variabilidad de la variable años hasta que se alcanza el equilibrio de la inflación, se realizó una distribución personalizada, equivalente a una distribución triangular, pero con variables discretas. En este caso, el valor más probable son 6 años y los valores menos probables 5 y 7 años, para alcanzar el equilibrio de la inflación. Se considera la inflación como una variable crítica en el proyecto, dado que la totalidad de las ventas se realizan en el mercado local y la mayoría de los costos se encuentran en moneda local. Se establece un factor de atraso y adelanto cambiario para evaluar su impacto en el proyecto, considerando las correlaciones entre inflación y tipo de cambio. Luego de definir las variables de riesgo del proyecto y las distribuciones de cada una de estas, se realiza un tornado chart. Esta herramienta es muy útil para entender el impacto que tiene cada una de estas variables en nuestra función objetivo, que es en este caso el BAN del proyecto. Se puede ver de esta manera como el escenario cambiario, los años en que tarda en alcanzarse el equilibrio y el punto de equilibrio de inflación son tres variables con gran impacto en el proyecto. Luego, el precio de compra de uva Malbec y el precio de compra de la botella de vidrio también son variables de riesgo claves que modifican completamente el BAN del proyecto. Luego se procede a hacer una simulación de Monte Carlo, el cual permite variar conjuntamente todas las variables de riesgo del proyecto y ver el impacto que tiene en el BAN.
Lo que vemos en pantalla es la campana de probabilidades del BAN del proyecto. Podemos ver en esta que tenemos una probabilidad de que el BAN sea positivo de 92,55% y que la media del BAN se encuentra aproximadamente en $150.000. Luego se realiza una simulación para cada escenario cambiario y se puede ver en el gráfico cómo se comportan normalmente las tres campanas. La primera campana verde representa el escenario de adelanto cambiario y la azul representa el escenario de atraso cambiario. Además, se puede decir que se comportan lógicamente debido a las grandes inversiones dolarizadas que tenemos a lo largo del proyecto. Otra herramienta muy útil para entender el impacto que tiene cada variable en el BAN del proyecto es el análisis de sensibilidad. Aquí se puede ver, luego de la corrida, cuáles fueron las variables que contribuyeron en mayor medida a la varianza del BAN. Se puede ver nuevamente que las variables macroeconómicas realizan un impacto importante en el BAN del proyecto, aunque también el precio de compra de botellas y de las distintas uvas tienen un impacto significativo en el BAN del proyecto. Finalmente, para realizar la mitigación de las variables, se decide por un contrato forward. Este se aplicará para el precio de compra de uva Malbec y Torrontés y para el suministro y precio de compra de botellas de vidrio. En el caso del contrato forward para el precio de compra de Malbec y Torrontés, se pagará un 12% más al precio actual, pero este tendrá un impacto positivo en la probabilidad de que el BAN sea mayor a cero, ya que crece en 4,67 puntos porcentuales. Luego, si se aplica el contrato forward para el suministro y precio de botellas de vidrio, se consigue una probabilidad del BAN a cero del 96,67%, es decir, 4,12 puntos porcentuales más. Esto a costas de pagar un 7% más del precio actual de la botella. Finalmente, se realiza la simulación de Monte Carlo para cada uno de los contratos. En este caso se puede ver en azul la campana más ancha, con más variabilidad, que representa el caso base. Luego, la campana roja representa el escenario en que se aplica un contrato de compra para las botellas de vidrio. Y la campana celeste, que se ubica detrás de la roja, representa el escenario del contrato forward para la compra de uva. Se puede notar que ambas campanas, la roja y la verde, es más fina y presenta menor variabilidad que el escenario base. También se puede notar un leve corrimiento de ambas campanas hacia la izquierda, lo cual es lógico al pagar un precio mayor por ambos insumos. Posteriormente se procedió a evaluar la implementación de una opción real para incrementar el valor del proyecto. Esta consiste en esperar 2 años para invertir en los activos fijos previstos y producir los vinos en una bodega alquilada. Con esto se busca reducir la incertidumbre de la evolución de la demanda respecto al modelo utilizado para tener mayor confiabilidad a la hora de incurrir en grandes inversiones. Al observar el árbol de decisión, podemos ver que la decisión en el escenario base es invertir en la construcción de la bodega con una probabilidad del 70% de que la demanda de vino sea la proyectada. Al retrasar 2 años la inversión en activos fijos, se tiene la opción de abandonar el proyecto en caso de que la demanda no sea la esperada. De esta manera, se reduce la posibilidad de incurrir en grandes pérdidas si el proyecto se vuelve no rentable. De este modo, utilizando la opción real, se obtiene un valor ligeramente superior al del escenario base y se recomienda su realización. Luego de finalizar el estudio de riesgos y así el estudio de prefactibilidad, se puede afirmar que la industria vitivinícola presenta oportunidades de inserción. Al analizar el proyecto de la firma Viader, se concluye que es una oportunidad interesante de insertarse en el mercado argentino, produciendo vinos de calidad, extendiendo las fronteras de su mercado hacia nuevas regiones. Por lo mencionado anteriormente, se concluye que es conveniente realizar el proyecto.